¿Qué onda? Bienvenidos a este video tutorial 12 del curso de JavaScript en el que vamos a hablar de funciones. A lo largo del curso ya hemos visto cómo declarar funciones implícitamente, es decir, en las prácticas las hemos declarado, pero no hemos visto, no hemos dedicado un video a hablar sobre funciones. Básicamente las funciones se declaran utilizando la palabra reservada function, seguida del nombre de la función. Y después colocamos paréntesis. Dentro de estos paréntesis podemos o no podemos no poner argumentos. Y después viene el bloque definido por las llaves. Dentro de estas llaves está todo el código que se va a ejecutar al mandar a llamar la función. ¿Sale? Aquí puede haber 0 líneas, pero obviamente nunca creamos funciones vacías. Siempre colocamos statements o código dentro de las funciones, ¿va? Les decía que estos paréntesis delimitan los argumentos o los parámetros que reciben las funciones, ¿va? Estos parámetros pueden ser de cualquier tipo. Por ejemplo, aquí vamos a colocar una función que se va a llamar suma. Voy a recibir A y B y luego voy a retornar A más B. Ese keyword return también es importante y ahorita vamos a hablar de él. Entonces, por ejemplo, aquí voy a imprimir console.log suma de 2 más 3 y vamos a ver que la consola nos devuelve 5, ¿va? La palabra reservada return nos permite retornar un valor de la función, es decir, nosotros también pudiésemos haber hecho var resultado es igual a suma de 4 y 7 y aquí imprimir el valor resultado, ¿sale? El hecho de que nosotros podamos almacenar el resultado de la función o de mandar a llamar a la función se debe al keyword return. Si nosotros no mandamos más bien todas las funciones en JavaScript retornan algo. Si nosotros no especificamos explícitamente, como aquí lo estábamos haciendo, el qué va a retornar, retornan undefined, ¿va? Entonces, si nosotros queremos que el resultado de nuestra función se pueda almacenar en una variable o se pueda procesar después de la ejecución de la función, retornamos ese resultado con la palabra return, ¿sale? Estos dos argumentos, les decía, pueden ser de cualquier tipo. Ahora, una de las características peculiares de las funciones en JavaScript es que son objetos. Más adelante, cuando veamos precisamente programación orientada a objetos con JavaScript, vamos a ver cómo a las funciones se les pueden colocar atributos, se les pueden colocar otras funciones. Las funciones también, eso sí lo vamos a ver ahorita, se pueden pasar como parámetros. Entonces, variable, función, suma. Y el hecho de que se puedan pasar como parámetros es porque se pueden almacenar en variables. Entonces, si se dan cuenta, aquí estoy almacenando la función suma en esta variable. Después voy a crear otra función a la que le voy a llamar ejecutar. Va a recibir una función como parámetro y aquí solo voy a ejecutar esa función que me están pasando como parámetro, ¿sale? Entonces aquí podríamos decir que el resultado es igual a función suma a ejecutar función suma, ¿sale? El problema de nuestro ejemplo dummy es que pues no podemos pasar los parámetros porque estamos pasando la función como un como un parámetro a otra función. Sin embargo, esto en algunos otros ejemplos o en algunos otros casos es válido y se puede utilizar. Una de las cosas que sí pueden ver de este ejemplo es que cuando nosotros pasamos, más bien en JavaScript, el compilador o el intérprete no se queja si nosotros no pasamos los argumentos que una función pide. Es decir, suma recibe 2 argumentos y aquí nosotros estamos mandándolo a llamar sin argumentos y no da error. Para no complicarlo tanto vamos a hacerlo así, var resultado es igual a suma, es decir, suma sin parámetros y vemos que no hay un error, solo nos devuelve none. Cuando un argumento no recibe valor, es decir, que tal que solo pasamos A pero no pasamos B, adivinen qué valor tendrá B, porque pues como no pasamos ningún valor, adivinen qué valor tendrá. Undefined. Sí.
Eso nos permite, esto es una parte muy interesante del lenguaje, el hecho de que podamos tener parámetros opcionales, es decir, no es necesario que mandemos todos los parámetros que una función pide. Eso hace precisamente que podamos crear funciones muy flexibles. Una cosa que suelen hacer las funciones antes de ECMAScript 6, porque después veremos que esto cambia en ECMAScript 6, es checar si un parámetro fue pasado o no y darle un valor por default. Por ejemplo, b es igual a b o 0. Y si se dan cuenta, ahora nuestra función nos retorna 2, porque estamos sumando 2 más 0. Esta sintaxis es posible porque el operador OR retorna el primer valor que devuelva truthy, como se diría en JavaScript. Es decir, va a evaluar primero este parámetro b. Si este parámetro tiene un valor, es decir, 1, 2, 3, string, objeto, arreglo, lo que sea, va a devolver este valor b. Pero como no pasamos ningún parámetro para b, no pasamos ningún valor para b al llamar la función, vimos que era undefined. Undefined no es un valor truthy o un valor verdadero. Entonces esto da falso. Entonces se evalúa el siguiente y como 0 si es un valor verdadero se lo asigna a b. Entonces esta sintaxis es una forma en como nosotros podamos decir, si b no tiene valor, asígnale este. Pero ¿qué pasa si nosotros le asignamos valor a b? Pues ya ignora este 0. Y si se dan cuenta, pues sigue funcionando 2 más 3 es igual a 5. Hasta aquí el video tutorial de funciones, espero que les haya gustado. Cualquier duda pueden dejarla en los comentarios del video tutorial. Muchas gracias.